que, como decía Mimi, pues ya llevamos varias semanas haciéndolo, lo estamos haciendo cada 15 días. Y nos da muchísimo gusto ver que hay gente que empieza a repetir acompañándonos por acá los martes. Entonces, pues les cuento un poquito. Estoy acá con el equipo de investigadoras de Punto Lab. Está Raquel, está Alma y está Beruzua, ya se presentó por ahí. Y por ahí también anda Xiomara, que es nuestra reclutadora estrella. Entonces, pues está con muchísimo gusto de estar por acá compartiendo este ratito. Entonces, pues lo que vamos a ver hoy es un poquito sobre Click Heatmap y sobre todo me voy a enfocar mucho a car sorting y tree testing. Y como ya bien dijo Mimi, pues la idea de estas tertulias es que también ustedes pues puedan preguntarnos, participar, comentarnos si ustedes conocen una técnica, un programa que les parezca súper útil. Ese es como el valor de estas tertulias, ¿no? Poder como tener esta platiquita como del café de media mañana para irnos enterarlo de las diferentes metodologías y dinámicas que puedan ser súper útiles para todas las personas que trabajamos en este mundo del user research y usability. Entonces, pues vamos a empezar y ya está por ahí el hashtag que ven por acá arriba, tertulias, perdón por ese cambio, pero bueno, tertulias.lab, por si quieren ir ahí siguiendo nuestras redes sociales, tenemos el Twitter, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook y también por ahí hay un Instagram que estamos estrenando. Entonces, pues nos dará mucho gusto si nos acompañan también en redes sociales. Para empezar, queremos hablar un poquito sobre Click Heatmap, que ya hubo una tertulia por ahí en las semanas anteriores, en donde Vero Traynor nos hizo el favor de platicarnos un poquito sobre cómo funcionaban esos Click Heatmaps, que era como una prueba de usabilidad, una prueba de think aloud usando Click Heatmaps. Pero lo que vamos a hablar un poquito más hoy son estos Click Heatmaps que funcionan a través de las páginas que están ya en línea o de las diferentes apps, y que lo que queremos saber es qué es y para qué sirve. Y estos son los dos puntos principales que vamos a ir platicando como en estas tertulias. Entonces, ¿qué es un Click Heatmap? Es esta técnica que nos sirve para validar en qué zonas es donde los usuarios están haciendo clic, en donde las personas que entran y están utilizando nuestra página, es donde están deteniéndose a hacer clic. Y esto nos da como muchas pistas para ver qué es las zonas en donde los usuarios están realmente deteniéndose, qué a lo mejor son esos hotcakes y touch points que los usuarios están encontrando dentro de las páginas. Y sobre todo nos sirve para enfocarnos en esas áreas donde es más relevante la mejora del sitio. Algo muy importante es que nos sirve para optimizar la usabilidad del sitio, nos sirve para ver, por ejemplo, la visibilidad de los call to action y para saber, por ejemplo, si tenemos un false affordance por ahí que nos esté distrayendo y que nos esté haciendo que los usuarios se vayan por el camino equivocado. Entonces, nos da muchísima información. Esta es información generalmente cuantitativa, vamos a ver ahí un poquito más de datos, que nos da como mucha información estadística sobre qué porcentaje de usuarios están haciendo clic en dónde. Y como la idea es que esto se utiliza a través de un código JavaScript que se inserta en nuestra página, pues nos da muchísima oportunidad de poder hacer una metodología mucho más estadística, mucho más cuantitativa que a lo mejor las otras dos que vamos a ver el día de hoy. Y también mucho más que las que vimos la vez pasada con Vero Trainer. Entonces aquí la idea es localizar dónde están esos hot clicks que vamos a poder observar dentro de los resultados. Este es un ejemplo que nosotras pusimos dentro de la página .lab, y dentro de la página de .lab, pues acá pueden ver justo cuáles son esos hot clicks que está teniendo la gente y los resultados que nos arroja. Hay muchísimos programas, ahorita vamos a ver un poquito más de uno, que sería Hotjar, pero la mayoría nos genera un mapa de calor sobre dónde la gente está haciendo estos clics, ¿no? Como pueden ver acá arriba, tenemos una ampliación un poquito sobre qué es tener el punto lab, y tenemos acá abajo donde es donde la gente realmente se está deteniendo. Se está deteniendo un poco en nuestras redes sociales, pero sobre todo se está deteniendo acá abajo, se alcanzan a ver, están yendo hacia nuestro blog.
que no estamos usando y que bueno, que no estamos usando como usuarios. Y entonces, a lo mejor un elemento, más que ser útil para la página web o para la app, es un elemento que nos está haciendo ruido. Por otro lado, lo que les mencionaba un poquito, es pensar en qué elementos son los que están distrayendo la mejor del call to action principal, que puede ser, por ejemplo, un false affordance, que está por acá abajo, que es lo que les comentaba, nos sirve para detectar esos falsos affordances. Y entonces, a lo mejor ese false affordance está haciendo que en vez de ir hacia el call to action principal, que es lo que queremos lograr para mejorar nuestra conversión, estamos distrayendo a los usuarios con estos falsos affordances, que nos encontramos muchísimo. Por otro lado, también podemos ver la encontrabilidad de los elementos. Está la gente encontrando todo aquello que queremos que encuentre, está haciendo clic en donde queremos que haga clic, o a lo mejor solo está haciendo clic en un área de la página y no nos estamos dando cuenta. Y por otro lado, ¿cuáles son esos links que le están proveyendo más valor? Ahora, un click heatmaps por sí mismo a lo mejor nos genera esa información, pero cuando lo cruzamos con un scrolling heatmap o, por ejemplo, con un move heatmap, es súper interesante ver si las personas están haciendo clic en donde estamos esperando que lo haga, si está haciendo scroll o no está haciendo scroll, a lo mejor está haciendo clic y entonces ya se está ahorrando el proceso del scroll down. Es como muy, muy importante que podamos aprender a cruzar todas estas técnicas de investigación unas con otras y que no nos detengamos solo en los resultados que nos da una de ellas, sino que aprendamos a triangular. Triangular es esta como metodología que lo que sirve es, yo tengo una, dos o tres metodologías distintas, por lo general una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa, es decir, una metodología que me genera números y estadísticas y una metodología que me genera información sobre lo que las personas creen, sobre las percepciones, sobre los significados de lo que las personas me están contando y lo que estoy observando acerca de ellas. Y entonces, cuando puedo cruzar los resultados de una metodología cualitativa y dos metodologías cuantitativas, es decir, a lo mejor yo hice una prueba de usabilidad sin callout y por otro lado hice un heatmap y también tengo resultados de un scrolling heatmap, va a ser súper valiosa la información que yo pueda obtener al final de esas tres metodologías. Por lo general, estamos esperando que esas metodologías sean resultados o insights similares, pero también es muy, muy importante cuando encontramos que los resultados de una prueba y de la otra no fueron similares, y eso nos da muchísimo valor para regresar y ver tal vez en dónde necesitamos probar más, o en qué punto de nuestro design sprint necesitamos probar más. A lo mejor no solo fue en el diseño, sino en la validación, o una vez que ya tenemos todo maquetado, o a lo mejor en el diseño sobre papel tuvimos unos resultados distintos, porque a la hora de meterle color ya cambió. Entonces, por eso es tan importante lo que hemos venido comentando en todas las tertulias.lab, en donde lo que queremos ver es en los diferentes procesos de un design sprint, ir probando poco a poco con el user research, el usability testing, y poder evitarnos después ese retrabajo, que muchas veces también nos cuesta mucho dinero, para poder avanzar en estos procesos de mejor forma y darle mucho, mucho más valor a las personas que están allá afuera, que son las más importantes para todo lo que estamos diseñando y todo lo que estamos trabajando desde acá, porque al final el usuario, la persona que está allá afuera, es la que realmente va a utilizar todo lo que nos hemos pasado creando durante muchos meses. Y por eso es tan importante pues preguntarles y ver cómo interactúan. Sobre todo, ver cómo están funcionando esas apps y esas páginas con estas personas que son las que nos dan como todo el valor y al final, ¿quiénes queremos que logren esa conversión? Sí, también Excel para el heatmap, por ejemplo, nos ayuda a entender cuál es el proceso de decisión de esos usuarios que queremos comprender mejor en nuestra página web, es decir, qué están viendo ellos como algo que no están encontrando, que sí están encontrando, y con esa información se puede como rediseñar para darle mejor ese. Súper, mil gracias, Vero. Pues acá, como verán, Vero va a estar como tratando de hacer un poquito el resumen de todo esto que les estoy contando y como que nos va a dar esos detalles y esos insights que a mí se me pueden estar por ahí pasando. Entonces, esta es la idea un poquito de que acá todo sea un proceso y un diálogo y que ustedes se animen a participar y a contarnos cómo hacen estas técnicas. En un momentito más vamos a empezar a ver cuáles son los programas que nosotros utilizamos y cómo los utilizamos. Un poquito más del cómo se hace y no solo de la parte teórica, que también es súper importante. Entonces,
Las siguientes dos técnicas, las siguientes dos metodologías de las que vamos a hablar hoy son el crowd sorting y el tree testing. Y estas dos metodologías parten un poco del concepto de arquitectura de la información. Este concepto que pues tenemos miles y miles de teoría allá afuera sobre qué significa, pues básicamente es organizar de una forma muy efectiva la estructura y el labeling de todo el contenido que tengamos dentro de nuestro sitio web. Eso sería como muy breve y en palabras que muy comunes que todo el mundo pueda entender, ¿no? Porque no solo estamos pensándolo desde el mundo de UX o del mundo de User Research, sino también a veces es importante que cuando invitamos a una persona a que venga a participar en una prueba, esa persona entienda un poco qué es lo que queremos lograr con esa metodología. Entonces, partiendo de esta idea de la arquitectura de la información, que es esta organización súper efectiva de nuestra estructura y nuestro labeling, lo que queremos a través de dos pruebas es evitar que pase esto. Tenemos por acá la carpeta engañosa que nos mandó por ahí vía Salesino en Twitter, los nombres que le ponemos, el labeling que usamos, el naming, el wording que usamos en las diferentes partes de la página o la app. Aquí es un ejemplito muy fácil, pero bueno, para organizar archivos finales, o cuando guardamos, por ejemplo, un documento, tesis versión 1, tesis versión 25, tesis versión final, tesis ya es esta, lo juro, no vuelvo a hacer uno más. Entonces, a lo mismo hacemos cuando estamos creando algo para el usuario, ¿no? Le ponemos un nombre que a lo mejor dentro del equipo de diseño nos pareció súper interesante, novedoso, súper cool, y de repente el usuario llega y no entiende la más mínima palabra de qué es lo que le queremos transmitir con ese labeling o con esa etiqueta. Y por otro lado tenemos este ejemplo que nos mandó este Bustelo, que también es muy divertido cuando lo piensan, y es una página real que allá afuera, que a alguien se le ocurrió poner categorías. Otras categorías, industrias y oficinas. Bueno, como verán, solo le podemos faltar varios, otros más, y a ver qué encontramos en este. Entonces, estos son ejemplos, el de la izquierda no, el de la izquierda obviamente no, pero el de la derecha sí es un ejemplo real que se encontraron allá afuera navegando por el internet. Y entonces, tenemos que aprender a evitar estas cosas. Tenemos que pensar cómo la gente que está allá afuera está realmente entendiendo, interactuando y categorizando sus conceptos. Y para eso tenemos las dos técnicas, que la primera de la que voy a hablar es el crowd sorting. El crowd sorting, que nos sirve, primero, ¿qué es? Pues es una metodología que nos sirve para organizar y aprender cómo organizan los conceptos y las temáticas, las categorías, las personas que están allá afuera. ¿Cómo entienden esas categorías los usuarios? Nos sirve para también involucrar a estas personas en la agrupación lógica de las categorías. ¿Cómo es esa lógica de las personas que van a usar mi sitio para acomodar las categorías con las que estoy trabajando? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Para qué me sirve? Me sirve cuando voy a diseñar o rediseñar una web para pensar en la arquitectura de la información. Esa arquitectura de la información que hablábamos hace rato. Y nos sirve para repensar cómo esas personas están entendiendo el wording que estoy utilizando en mi sitio. Me sirve para obtener los insights acerca de cómo esas personas describen esas categorías. ¿Cuál es la descripción que hacen y los porqués de cómo lo estamos llamando de esa manera? Y finalmente nos sirve, y es algo muy importante, para que la estructura realmente tenga una navegación efectiva, para que las personas lleguen a donde tengan que llegar. Y ahí es donde el crowd sorting y el tree testing van muy de la mano, porque el crowd sorting me ayuda a ver esa organización de conceptos y temáticas, a ver cómo las categorías, qué hay dentro de cada categoría, y después el tree testing me sirve para validar un crowd sorting, me sirve para ver si con esos nombres que puse, con esas categorías que armamos a partir de lo que los usuarios nos están contando, realmente van a lograr esa tarea de encontrar algo. Entonces, ¿nos sirve para qué? Por ejemplo, para pensar en regionalismos. Y ahorita vamos a ver por qué regionalismos, si tenemos algún par de ejemplitos de cómo a lo mejor le estamos llamando a las cosas. Si estamos haciendo una página web en México para una empresa española o viceversa, estamos haciendo desde Chile, están trabajando una web para México, para público mexicano, y es algo que tenemos clarísimo acá desde Punto Lab y todo el equipo de Multiplica que nos apoya, como las palabras en los diferentes países, aunque hablemos el mismo idioma, pues a lo mejor va a resultar completamente confusa y va a significar algo totalmente distinto para los demás. Pero no sé si quieres decir algo antes de que pasemos a las técnicas específicas del crowd sorting, para empezar a platicarles exactamente cómo se hace. Bueno, por ahí, Mimi, no sé si... creo que Vero no podía abrir su micro. Ahí está, perdón.
No sé, ¿quieres que hablemos de algún ejemplito o pasamos directamente a esto y después hablamos de los ejemplos? La cuestión es que el card sorting, por ejemplo, lo interesante de esto que decías, nos permite comprender cómo son los usuarios, cuáles son los patrones del lenguaje y en la forma en que los usuarios organizan o organizarían el contenido de nuestro sitio. Es decir, cómo relacionan las categorías y las palabras o los conceptos, y también cómo es que distinguen conceptos. Por tanto, nos permite hacer como grupos, ¿no?, de conceptos y de categorías, y por tanto, habilitándolos en la web o en nuestra página web, podemos incrementar la encontrabilidad de las cosas, de los elementos, ¿no?, porque le estamos hablando al usuario con su mismo esquema mental y lingüístico, pero también nos permite reducir la incertidumbre y la desorientación que causa que las cosas, por ejemplo, no estén en las categorías o no estén organizadas de la manera que nosotros entendemos que tendrían que estar organizadas, ¿no? No sé si me escuchan ahí, porque creía que está el micrófono en silencio, pero bueno, creo que me están oyendo a través de la computadora de Vero. Pero bueno, si no me están escuchando bien. Hola, entonces, ahí. Itzel. Vale. Itzel. Sí. Hola. Ya puedes quitar tu mute. Lo que pasa es que como las dos están en el mismo espacio, debo jugar con el mute de las dos. Vale. Entonces, pues ahora sí les cuento cuáles son las diferentes formas de hacer un curve sorting. Tenemos diferentes versiones. De hecho, muchas versiones de un curve sorting, y que les voy a intentar contar un poquito como cuál es la mejor para qué. Entonces, tenemos abierta y cerrada. La diferencia entre abierta y cerrada básicamente es que en la abierta los usuarios pueden crear categorías. Nos ayuda para conocer los nombres que esas personas le van a poner a las etiquetas, o sea, las etiquetas que le dan a cada categoría. Y por el lado tenemos una cerrada, que sería que están las categorías predefinidas. Entonces, me regreso. En la abierta, yo le doy a las personas diferentes tarjetas con diferentes nombres que tiene cada elemento que va dentro de una categoría, pero a lo mejor ellos tienen la libertad de que si esa categoría le quieren poner un nombre distinto, lo pueden hacer. Y entonces me da muchísima más información acerca de cómo esa persona está entendiendo ese grupo de elementos, como cuando literal en la primaria me ponían a juntar los números pares y los impares en dos circulitos. Bueno, pues es justamente la misma idea. Solo que acá yo le doy a la persona la oportunidad de llamarle a los números pares e impares como ellos mejor lo entiendan. Entonces, esa es la abierta, y en la cerrada también le doy esos elementos, pero le doy las categorías definidas. Algo que se puede hacer, que es muy interesante, es que primero hagamos un curve sorting abierto, donde las personas van a elegir sus propias categorías, o a lo mejor están de acuerdo con las que nosotras propusimos, y después, una vez que ya tuvimos esos resultados, esos insights de ese curve sorting abierto, podemos hacer un curve sorting cerrado para ver si realmente esas personas están acomodando esos elementos dentro de las categorías que se crearon previamente. Después tenemos otras dos versiones. Tenemos la individual y en grupo. La individual es súper interesante cuando pensamos en investigación cualitativa. Es decir, en cómo esa persona me está contando que está acomodando las categorías. Esta individual es uno a uno, y entonces puede ser online o puede ser en papel. Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero cuando es individual, estoy con esa persona que me está ayudando a crear estas categorías y organizar los elementos, y entonces le pido que mientras las va acomodando en diferentes categorías, me vaya contando por qué pone cada cosa en ese lugar. Entonces, si la abro en grupo, también es muy interesante porque esas personas que están en cada grupo pueden dialogar entre sí y pueden crear ya una especie de debriefing entre ellos mismos para generar estas agrupaciones. El problema es que entonces me pierdo un poquito esa discusión, porque no necesariamente el investigador está dentro de la discusión. Eso se soluciona haciendo un pequeño debriefing con el grupo una vez que ya terminaron de hacer su ejercicio.
Cuando lo hago en grupo, tengo esa ventaja de que puedo, por ejemplo, hacer 3 o 4 card sortings con diferentes equipos de personas. O incluso, si tenemos un espacio muy grande y una capacidad de convocatoria súper buena, pues entonces podemos hacer en un salón muy grande, podemos poner diferentes grupos de tarjetas y podemos poner a la gente a jugar y entonces se vuelve una dinámica como muy, muy entretenida, viendo cómo cada grupo interactúa y al final tenemos diferentes card sortings que están probados por un mayor número de personas. Y finalmente tenemos la diferencia entre el card sorting online que vamos a ver ahorita y el card sorting en papel. La diferencia es que al hacer un card sorting online tengo esa capacidad a lo mejor de llegar a personas que están en diferentes ciudades o en diferentes países y tener un número más, un número estadísticamente mayor para poder después hacer mi análisis. Aparte, cuando lo hago online es muy posible que lo esté haciendo a través de uno de estos programas que vamos a ver al ratito, pero bueno, uno de esos es el Optimal Workshop. Y esos mismos programas ya me ayudan muchísimo para el análisis porque me van a generar las estadísticas automáticamente e incluso algunos de ellos generan estos dendogramas que son súper interesantes para el análisis de las card sorting abiertos. Por otro lado, en papel, pues es mucho más fácil de hacer, mucho más barato, lo puede hacer cualquiera. Entonces, es súper sencillo porque pones tarjetitas de estas de biblioteca que se usaban hace 15 años y entonces tomas las tarjetitas, le das a las personas sus tarjetitas o sus post-its y así, es muy sencillo, les das la opción, ¿no? Ojo, cuando lo hagan en papel con las tarjetitas, es muy importante o mucho más sencillo a la hora del análisis que las tarjetitas donde el usuario va a poner su propia categoría, donde lo estamos haciendo abierto, sea de un color distinto, o le pidamos que cuando vaya a crear una categoría nueva lo haga con un color de plumón distinto para que sea mucho más fácil cuál es la categoría que creó esta persona o a lo mejor ese equipo en particular. No sé, pero alguna idea por el momento, vale. Entonces, seguimos. No sé si allá afuera algún de las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, duda o comentario acerca de las diferentes técnicas de cómo se hace un card sorting. No sé si tienes ahí alguna preguntita. Hola, no, por ahora no han llegado preguntas. Vale, perfecto. Pues entonces les invito a que manden así como dudas, quejas, comentarios, felicitaciones, por supuesto, de que bien el equipo.lab. Entonces, pues sí. bueno. Bueno, el card sorting, por ejemplo, es súper importante, cobra mucho más importancia, digamos, en sitios donde, de e-commerce, por ejemplo, donde hay muchísimos productos o muchísimos conceptos y elementos que el usuario tiene que, digamos, saber encontrar, etc. Entonces, lo interesante es que todos esos elementos, por ejemplo, de un e-commerce, de una tienda, puedan estar agrupados de manera inteligible para los usuarios y los usuarios puedan encontrar fácilmente a través de categorías los millones de elementos que están a la venta o las millones de opciones que tiene él para elegir, ¿no? Y entonces no se pierde en el sitio buscando el producto o el elemento o el artículo que el usuario quiere y termine desesperándose porque no lo encontró y saliéndose de la página. Súper, muchas gracias. Ya ven, Vero se está riendo de mí, les cuento. Ok, pues seguimos entonces con el card sorting. Como les contaba, tenemos la versión cualitativa y cuantitativa de un card sorting. La cualitativa, sobre todo cuando es uno a uno, y entonces podemos entender todos esos porqués de cómo están agrupando a las personas. Y el cuantitativo, que sobre todo nos da mucho valor cuando es online y lo lanzamos a un público más general y que nos da, estadísticamente hablando, pues unos mejores resultados, que ahorita vamos a ver cuáles son esas recomendaciones de cuántas personas necesito para un car sorting. Bueno, pasemos, antes de ver estos detalles, porque aplican para las dos, para el core sorting y para el tree testing, pues vamos a hablar un poquito de qué es un tree testing y para qué sirve. El tree testing, me parece que allá afuera, según la que estuve leyendo en la semana, las dos metodologías, pero sobre todo el tree testing, se hace muy, muy poco. De hecho, en 2008, por ahí hicieron en el Congreso de Usabilidad una pequeña encuesta acerca de qué técnicas habían utilizado los investigadores durante ese año y realmente sorprende la poca cantidad de card sortings y tree testings que se hacen durante un año comparada con la cantidad de pruebas de usabilidad que hacemos. Y es sobre todo importante empezar a darle valor a todas estas otras metodologías que tenemos, sobre todo estas metodologías
de usabilidad, que no solo existen las pruebas de usabilidad, las pruebas Think Aloud con usuarios, sino que tenemos un montón de pruebas más que nos ayudan a ver cómo las personas que están interactuando realmente están creando sus mapas mentales y creando su forma de pensar. ¿Qué es un tree testing entonces? Un tree testing es una metodología para analizar la encontrabilidad y la estructura de un sitio. Esta encontrabilidad o este findability del que hablaba Vero hace unos minutitos. Y para eso sirve el tree testing, para ver si las personas realmente lo están encontrando. Sirve para ver cómo comprenden estas personas dónde van a encontrar algo. Cómo a través de una tarea que nosotros le demos, así como una tarea que creamos para una prueba de usabilidad o para una prueba de Think Aloud con Heatmaps, cómo esa persona navega a través de la estructura de nuestro sitio para llegar al punto que estamos esperando. Estamos pensando es cómo mejorar este sistema de navegación. Entonces, este árbol que creamos, este tree que creamos para el testing, es realmente un árbol, es la estructura del sitio o la app y lo tenemos que pensar en palabras simples como un sitemap. Es una versión simplificada texto y esa sería como la única desventaja real de un tree testing porque no estamos probándolo con el diseño, si es únicamente una versión simplificada con texto. ¿Para qué sirve? Pues más o menos como platicábamos sobre el car sorting, sirve para hacer un rediseño o un diseño desde la arquitectura de la información. Sirve para repensar si ese wording que creamos, si ese labeling que veníamos viendo desde el car sorting está funcionando. Sirve para ver la taxonomía y la encontrabilidad de los elementos, de todos los elementos que tenemos dentro de un sitio. Y sobre todo sirve para aprender en dónde se están perdiendo las personas dentro del sitio. Entonces, vuelvo a lo que les contaba muy al principio, es súper importante triangular. Si nosotros hicimos un click heatmaps, por ejemplo, y luego hacemos un tree testing, entonces esperamos ver que las personas se están perdiendo más o menos en los mismos espacios, en los mismos lugares de la página, o cuando llegan a un cierto call to action que no les está quedando clarísimo, que no es tan visible, o a lo mejor estamos viendo que hay un falso affordance allá afuera que está haciendo que todo el mundo se esté perdiendo, o que hay una etiqueta que no tiene un lenguaje adecuado y entonces pues tampoco nos está funcionando para mejorar la conversión. Entonces, lo que hay que recordar, el tree testing sirve para encontrabilidad, sirve para findability del sitio. ¿Qué es lo que vamos a comprender haciendo un tree testing? ¿Qué es eso que nos va a dar como resultado y como insight? Independientemente de que un poquito más adelante vamos a ver exactamente cuáles son los insights, les quiero contar en 4 puntos súper sencillos qué es lo que nos va a dar un tree testing. Nos va a funcionar para pensar la taxonomía, es decir, el etiquetado de la navegación y la creación de categorías. Jitomates. Pensemos un poco en esta discusión que luego en México tenemos, así de, ¿sabías que los jitomates son una fruta? Bueno, entonces, si tú le pones a la gente a pensar dónde va a acomodar los jitomates, pensemos en una estructura de un sitio de un supermercado, entonces no va a faltar el que cuando hagas el car sorting te va a decir que los jitomates van adentro de la categoría de frutas. Ahí es donde entra el sentido común, inexistente en la mayoría de los casos, de, bueno, es que una persona me dijo en el car sorting que los jitomates eran una fruta. Bueno, pero entonces, ¿cómo está entendiendo la mayor parte de la gente esa taxonomía del sitio? ¿Cómo vamos a crear esa categoría para no confundir al resto de los usuarios? Por otro lado, tenemos la parte de la encontrabilidad. Yo le voy a dar a la persona una tarea de encontrar algo dentro de mi sitio y la voy a ir llevando de la mano a través de los diferentes menús y submenús. ¿Cómo esa persona, basada únicamente en el naming que tengo dentro de esas categorías y subcategorías o menús y submenús, cómo va a ir encontrando algo que le pedí que encontrara en ese sitio? Es decir, cómo va a encontrar los jitomates o cómo va a encontrar una bicicleta cuando a lo mejor la persona la está buscando dentro de la parte de vehículos, gracias Vero, porque justo esto lo veíamos en la semana. Aquí acabas de contar lo que te pasó en la semana buscando una bicicleta con un usuario. Bueno, estábamos haciendo un ejercicio para un cliente, ¿no? Y entonces el ejercicio era que el usuario pudiera buscar una bicicleta y contactar al vendedor de la bicicleta, ¿no? Pues entonces los usuarios, al menos en México, las bicicletas las buscan en la sección de vehículos, ¿no? Porque es un medio de transporte, porque con él se van al trabajo o se van al súper, etc. Pero resulta que en el sitio habían puesto la bicicleta en la sección de ocio y deportes. Y entonces, pues claro, casi nadie encontró la bicicleta
porque a menos de que tengamos usuarios deportistas que se levanten a las 7 de la mañana a hacer bicicleta, la relación más natural de la bicicleta es con un vehículo y no tanto con un instrumento o herramienta de ocio o de parque. Claro, estoy yo, que soy la parte del no sentido común, que estaba buscando la bicicleta en la parte de juguetes. Claro, la gente, oigan, los papás que van a buscar y las mamás que van a buscar un regalo para sus hijas e hijos en esta Navidad, probablemente entren a buscar una bicicleta en juguetes. Pero bueno, esas son todas las cosas que tenemos que pensar a la hora de hacer este tipo de técnicas, de qué está pensando la gente allá afuera, quiénes son mis usuarios finales y en dónde entonces esas personas van a acomodar esto. Lo que hablábamos del wording, que es un poco lo mismo, que también habíamos visto en la semana entre nombrar bienes raíces o bienes inmuebles o solo inmuebles a las diferentes categorías que tiene una página también de búsqueda. Y finalmente esa jerarquización, que es lo que vamos a encontrar, ¿no? ¿Cómo vamos a ir acomodando esas categorías? Que muy pocos programas te dan la oportunidad de probar menús y submenús en core sorting, pero a lo mejor en entry testing sí podemos hacer diferentes flujos y podemos ir probando cómo vamos a ir jerarquizando nuestros sitios y nuestras apps. Lo que tenemos que recordar siempre es que un tree testing nos sirve, por ejemplo, para validar metodologías como el car sorting. Ahora, aquí hay 5 tips que son súper importantes, que es lo que tenemos que recordar siempre, siempre, siempre que vayamos a hacer alguna de estas metodologías. Dice el grupo de Nielsen Norman que algo muy importante es tener en cuenta que entre más descriptiva sea la categoría, más oportunidad tenemos de que el usuario o la usuaria lo descubra y le dé clic. Entonces siempre pensar en que sean autodescriptivas y no solo autodescriptivas, sino simples y concretas, y no es una tarea fácil de lograr. Tenemos acá en nuestro segundo tip del día de hoy, que es muy importante usar, que es lo que venimos platicando, este usuario centrado en las personas, en los usuarios que usan nuestra página web. Tiene que ser un lenguaje centrado en esa persona que es nuestro usuario final y no necesariamente, vuelvo a lo mismo, en cómo yo como banco, como cliente, como diseñadora, estoy pensando que sea la palabra adecuada, sino vayamos a la gente que realmente lo está usando para generar cuáles son realmente esas palabras adecuadas. Sí, acá el consejo que desde el principio las tertulias ha aparecido es como tratar de evitar regionalismos, cuestiones súper técnicas de lenguaje, tecnicismos, que a veces son muy comunes, digamos, en las páginas bancarias, sobre todo, que cuesta trabajo traducir, yo sé, que cuesta trabajo traducir los términos bancarios a un lenguaje más familiar, pero habría otras maneras, digamos, de bajar el tecnicismo y hacerlo más entendible. Exactamente, justamente por ahí Alma también tenía un ejemplo en la semana que está trabajando por ahí con una página de información bancaria y por ahí tenía un ejemplo de algo que le estaba sucediendo que las personas no entendían en esa página que estaba trabajando en la semana, que las personas no entendían, no sé, Alma, si te acuerdas qué era esa palabra que tus usuarios no estaban entendiendo, si era tasa de interés. No, era una tabla de amortización que, bueno, es un término bastante técnico y realmente los usuarios que hicieron la prueba eran personas poco bancarizadas y tampoco que utilizaban comúnmente pues páginas de internet y mucho menos para solicitar un crédito. Entonces, sí hay que tratar de imaginar el perfil del usuario para realmente utilizar una terminología sencilla y que pueda transmitir pues ese tecnicismo económico que iba a abrir una hoja de cálculo para mostrarles datos de tasa de interés, etcétera. Súper, muchas gracias por los ejemplos reales de esta semana. Entonces, bueno, otro de los tips que queremos platicarles es que cuando hacemos un curve sorting, o a lo mejor también un tree testing, pero esta vez específicamente para un curve sorting, como tenemos a veces muy pocos recursos o muy poco tiempo para estar haciendo user research y usability testing, la gente tiende a querer probar todo en una sola prueba, todo lo que podamos probar en una sola prueba. Y a veces esto no es la mejor idea por diversas razones. La primera, cansamos a la persona. Y una de las recomendaciones es, bueno, siempre súper éticos y todo el respeto del mundo y todo súper sincero con la persona que nos está ayudando a hacer nuestras metodologías. Entonces, siempre decirle cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuánto tiempo realmente le va a llevar venir o ir a un lugar en donde vamos a hacer la prueba, ya sea cualquier
cualquier prueba que vayamos a hacer, no solo un carb sorting o un free testing, decirle cuánto tiempo se va a tardar, decirle de qué se trata, cuál es nuestra finalidad. De preferencia, no tener sus datos reales guardados por cuestiones de ética, y si los tenemos, no ponerlos como abiertamente, también por privacidad de datos. Y por otro lado, pensar un poquito en realmente qué es lo que tengo que probar, qué es esa prioridad que tenemos en esa prueba. Y pensando en esto, y pensando en un carb sorting, hay sitios que tienen literalmente miles de elementos. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a probar? La recomendación es que en un carb sorting no pasemos de 40 elementos. De hecho, entre 30 y 40 elementos sería el máximo que una persona tiene la capacidad para acomodar y para organizar, para categorizar de manera realmente consciente, sin que se sature, se desespere, de repente nos avienta todas las tarjetas en medio de la sala. Espero que a nadie le haya pasado, pero bueno. Entonces, ¿cuál es este tope recomendado? Es entre 30 y 40 elementos, sobre todo pensando en un carb sorting abierto. Si el carb sorting es cerrado, les recuerdo, abierto cuando la persona puede crear sus propias categorías, cerrado cuando las categorías ya están dadas. Entonces, si es abierto, 40. Si es cerrado, a lo mejor me puedo pasar un poquito, pero pensar de no pasarme de 50 elementos, ¿ok? Entonces, ese es como nuestro tercer tip y la tercera cosa más importante que queremos contarles hoy. Por otro lado, no olvidarnos del valor de los resultados cualitativos. Siempre, siempre, siempre pensar en los porqués que tuvo esa persona para acomodar ese grupo de tarjetas de la manera en la que decidió acomodarlas. ¿Por qué decidió acomodar esos elementos en la categoría? ¿Por qué decidió crear esa nueva categoría? Y las categorías que nosotras teníamos no le funcionaron. ¿Por qué está pensando que a lo mejor como veíamos por ahí en algún ejemplo de un video en internet sobre carb sorting, porque mi teléfono azul necesita una categoría especial y específica, porque para mí es súper relevante ese teléfono azul y tiene que estar en la primera parte, en la más relevante, tiene que tener así como estrellitas y foquitos para que realmente las demás vean que para mí es de mucho valor ese teléfono. Finalmente, tenemos aquí otro tip, otro consejito del grupo Nielsen-Norman, que esto coincide con muchos otros estudios que estuvimos revisando en la semana para poderles dar como los tips más, digamos, metodológicamente fuertes. Y es que muchas veces nos preguntamos, bueno, perfecto, pero ¿cuántas personas necesito? Esa es una pregunta que nos topamos muchísimo. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un test de usabilidad, la gente te dice, pero ¿cómo solo 5 usuarios? En realidad, si estamos hablando de un test con usuarios, el quinto usuario, o sea, cuando llego a hacer el quinto test, ya tengo el 85% de la información que se va a generar. Entonces, esto va subiendo y para no meterme en rollos muy, muy estadísticos, a lo mejor si yo hago 6, solo voy a ganar el 87% de información. Cada vez voy a tener menos información y entonces a lo mejor para lograr el 99% voy a tener que llegar a 15 o 20 usuarios. Tiempo económico no funciona, o sea, no es económicamente atractivo, ni por tiempo ni por dinero, hacer más pruebas, porque ya tengo suficientemente información. Lo mismo pasa con el carb sorting. En la recomendación es que entre 15 y 20 usuarios son suficientes para generar hasta el 95% de la información que nos va a generar cualquier otro usuario. En ese momento se va a empezar a repetir la información. Entonces, 15 usuarios ya me dan suficiente información. Si tengo muchísimo dinero y muchísimo tiempo y puedo hacer 3, 4, 5 carb sortings y voy a tener como mucha capacidad, entonces puedo llegar hasta hacer 20. Obviamente, si también tengo un carb sorting online y tengo esa capacidad de lanzarlo a público abierto y muchísimo tiempo y espero a los resultados y demás, bueno, si hago 100 estaría increíble. Pero realmente, según la estadística, a partir de 40 usuarios realmente ya no vamos a encontrar nada nuevo. Entonces, la única ventaja sería que si es online, puedo eliminar a los usuarios que estoy notando que hay ruido y que a lo mejor ese resultado no me parece tan útil, porque a lo mejor lo contestó extremadamente rápido, porque en comparación al promedio de las demás personas, o porque a lo mejor es un resultado que estoy viendo en el Optimal Workshop, que es de una persona que se encuentra en Líbano o en Sudáfrica, y yo estoy probando un sitio que va dirigido a público latinoamericano que realmente esté habitando en esos países, ¿no? Entonces, no sé, Vero, si tienes algún comentario sobre estos 5 puntitos que hablamos de platicar, algo que quieras rescatar, que no se quede ahí. No, yo creo que también, digamos, como un sexto punto sería
empezar, y que se relaciona con esto que decías, de por qué no hacemos tantos retesting o car sorting en comparación con las pruebas de usabilidad. Yo creo que tenemos que empezar a tomarnos bien en serio el lenguaje y no verlo como un asunto accesorio que vendrá después una vez terminado el diseño, sino que va en el mismo momento y en paralelo al diseño mismo, porque nos da, digamos, el esqueleto de nuestro sitio a nivel mental y de comprensión del usuario. Si no tenemos eso, aunque el sitio esté muy bonito y los flujos estén más o menos ahí claros, el usuario no va a poder hacer nada en nuestro sitio. Súper, pues después de estos 5 tips, lo que queremos empezar, y ya porque veo que vamos ahí con el tiempo un poco justas, bueno, primero acá les quiero mostrar rápidamente cuáles son esas herramientas que les recomendamos para hacer cualquiera de estas técnicas. Hay muchísimos programas allá afuera, unos más baratos, unos más caros, unos gratuitos, unos con funciones gratuitas la mitad del tiempo y otros no. Entonces, la única forma de ver qué es lo que mejor les funciona es la recomendación, úsenlos. La mayoría de esos programas tienen versiones o free trials, tienen versiones gratuitas, por lo menos para probarlos. Métanse, úsenlos, cometan errores, lancen una encuesta con sus amigos, vean estos detalles. A lo mejor si yo soy una empresa muy grande y bueno, voy a ir a contratar a Punto.lat para que los expertos nos ayuden, pero a lo mejor sí soy una empresa una boutique o algo chiquito o algo que va empezando o que a lo mejor quiero hacer mi propia prueba y no tengo mucho dinero o simplemente no lo quiero invertir, pues úsenlas, equivóquense, pruébenlas, es la única forma de aprender a hacer estas herramientas. La recomendación, tenemos TreeJack para tree testing, Optimal Sort para el car sorting, las dos partes del Optimal Workshop, que es lo que utilizamos acá en Punto.lat. Tenemos otras opciones como el Crazy Egg, tenemos el ClickTail y el Hotjar para Click Heatmaps, y tenemos también el UX Sort. Hay otras muchas herramientas allá afuera, algunas muy sencillas, pero les recuerdo, siempre se puede hacer un car sorting en papel, o sea que tampoco es necesario que yo sea súper experta en la herramienta o que la pague o demás, se puede hacer muy bien y es súper útil, y como hablábamos antes, hacerlo uno a uno o una a una también es súper, súper positivo para obtener muchos más insights acerca de los porqués esa persona está creando esas categorías y acomodando esos elementos. Acá tengo otros dos que se me estaban pasando, el User Zone y el XOR. El XOR lo estaba viendo apenas ayer, parece una versión bastante interesante y también gratuita. Sobre todo, piensen que las limitaciones de las herramientas a lo mejor son en el número de elementos que puedo trabajar o a lo mejor en el tipo de resultados que me va a generar. No todas las herramientas, por ejemplo, me generan los dendogramas. Realmente son pocas, pero también no necesito necesariamente analizar a través de un dendograma, porque es algo para cuando tengo muchísimos elementos y es muy complicado analizar, digamos, en un Excel o analizar a mano, por decirlo así, que también se puede hacer. Entonces, ¿qué puedo esperar de un reporte de alguna de estas herramientas o de alguna de estas metodologías? Primero, lo que hablábamos, sugerencias sobre los regionalismos, cómo le llamo una cosa y cómo le llamo a otra. Sugerencias puntuales sobre los términos que a lo mejor no se comprenden por alguna razón. Acá un ejemplo súper sencillo, piscina contra alberca, España-México, por ejemplo. Acá en la oficina nos la pasamos dando ejemplos de esto y también, bueno, con los amigos de diferentes países sobre, no, es que acá, por ejemplo, Xiomara, nuestra reclutadora que es colombiana, pues nos dice, no, pero es que eso no se entiende. No, bueno, es que a lo mejor, o a lo mejor se entiende algo muy distinto y a lo mejor hasta negativo para la persona que está allá afuera, ¿no? Entonces, ejemplos como piscina, alberca hay muchísimos, solo realmente hay que sentarnos a pensarnos, a ver qué es lo que está entendiendo esa persona con la palabra que yo le estoy proponiendo. Por otro lado, podemos esperar sugerencias súper puntuales de cuando hay términos homónimos, que tienen, por ejemplo, dos significados distintos, pero estamos usando la misma palabra. O cuando estamos usando, como acá, dos palabras que pueden tener distintos significados, cosa que también nos pasaba en la semana. Acá Vero les puede contar un poquito también de esto que les pasó en la semana. Teníamos una paginita que venía traducida, digamos, directamente del inglés, y a un call to action le llamaban listo. El call to action no servía, digamos, para terminar la acción que el usuario estaba haciendo, sino para continuar la acción, ¿no?
Y entonces, pues claro, los usuarios hacían listo, se salían del flujo y los usuarios la expectativa era continuar el flujo, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, listo quiere decir terminado y lo que tendría que haber llevado ese call to action es un continuar, para que los usuarios mexicanos no pensaran que con el paso que habían hecho ya habían terminado todo y ya estaba lo que tenían que hacer listísimo. Bueno, me voy a apurar un poquito con estas últimas sugerencias para alcanzar a enseñarles por lo menos un ejemplo rapidísimo de cómo funciona el Optimal Sort. Entonces, les también podamos dar sugerencias sobre los tecnicismos que necesitan comunicarse mejor aún, sobre el planteamiento de la arquitectura, es decir, cómo esos usuarios están al final comprendiendo la lógica de la agrupación y cómo están ordenados actualmente, y con el tree testing, por ejemplo, cómo a lo mejor ese flujo el usuario se está perdiendo porque no está encontrando las cosas dentro del flujo donde las está buscando. Y a lo mejor hay que repensar que los flujos estén organizados de diferentes maneras. Finalmente, y antes de pasar al Optimal Workshop, les quiero mostrar aquí nada más, esto se los vamos a mandar, de hecho aprovecho para decirles que aparte de esta presentación, les vamos a compartir, espero antes del final de esta semana, una especie de guía donde va a estar mucho más detallado cómo hacer un curve sorting y todas estas especificaciones del abierto, cerrado, individual, grupal, etcétera, para que lo tengan ahí como una especie de manualito muy a la mano por si alguien tiene alguna duda. Entonces, ¿qué nos pueden leer sobre el tema? ¿Cuál sería nuestra recomendación? El Journal of Usability Studies tiene este artículo súper interesante sobre Curve Sort Analysis Best Practices y tiene como muchísimo trabajo sobre cómo analizarlo, que a veces nos quedamos un poco cortas al transmitir información allá afuera. Si ustedes se leen muchas páginas, pues hay mucho en cómo lo hago o mucho para qué es, pero muy poco en cómo lo analizo y cómo lo aporto. Entonces, este artículo está súper bueno. Y luego acá tenemos a dos personas que les recomendamos un montón. Una es Daniel Torres Turiel, que tiene ahí su Twitter, para quien lo quiera checar. Y la otra es la súper experta en arquitectura, que tiene por ahí un libro de curve sorting también muy interesante, que es Don Spencer. Entonces, ahí tienen sus Twitters, por si los quieren seguir al lado del de Punto Lab, por supuesto. Entonces, pues, acá les pongo la red antes de pasarme al curve sorting. Les recuerdo, bueno, no está acá abajo, bueno, ahí está casi, perdón, ya casi llego. Está la página de Punto Lab, por si alguien quiere pasar, www.lab.co, si la M, por favor. Entonces, acá me paso rapidísimo al Optimal Workshop para en estos últimos minutitos que tenemos, mostrarles un poquito cómo se hace, cómo se trabaja la información desde ahí y sobre todo cuáles son algunos de los resultados que nos arroja. Entonces, les cuento, esto es Optimal Workshop. Dentro tienen diferentes herramientas. Nosotros trabajamos con algunas de estas herramientas. El Shortmark, el cual Vero Trainer estuvo platicándoles hace unas semanas. Y tenemos el TreeJack y el Optimal Sort, que son las herramientas donde podrían trabajar estas dos metodologías que estuvimos viendo hoy. Para un curve sorting tenemos, déjenme cambio de tenemos el Optimal Sort. Entonces, ¿cómo creo un nuevo estudio? La verdad es que utilizar estos programas, como les dije, es prueba y error, pero son bastante sencillos, están muy bien autoexplicados, justo lo que buscábamos. Entonces, lo primero es, tengo un cierto número de categorías súper sencillas, donde me pide el nombre de mi estudio, la dirección electrónica que le quiero compartir, la URL que quiero compartir el estudio, el idioma, en qué idioma voy a trabajar, tiene varios idiomas, es una gran ventaja. Podemos trabajar en español, en inglés o en muchos otros idiomas y podemos poner un password para ingresar cuando lo queremos hacer público, pero que solo las personas que tengan el password, que a lo mejor es ese perfil predefinido que yo necesitaba encontrar para hacer mi estudio, pues se lo podemos poner. Tenemos algunas otras opciones que en este momento voy a saltar para ir súper rápido. Después tenemos la opción de las tarjetas que voy a crear. Estas tarjetas que son esos elementos que voy a pedirle a las personas que acomoden en esas diversas categorías. Entonces, puedo poner aquí cualquier nombre. Por ejemplo, lo que les voy a enseñar de los resultados es un ejemplo que hicimos sobre pizzas. Si yo soy un restaurante y voy a crearme mi nueva página web en donde voy a tener venta online de pizzas, entonces, lo que sea. Entonces, por ejemplo, acá pizza de 4 quesos y le pongo Add Cart y entonces ya quedó mi tarjetita, ¿no? Luego podemos poner pizza de salami y entonces
Ahí van acomodando todas las tarjetas, o sea, todos los elementos de lo que le voy a pedir a la gente que organice. Después voy a crear mis categorías. Acá les doy la opción. Quiero categorías abiertas, donde los participantes creen el nombre de sus propias categorías. Cerrado, donde yo determino las categorías. O híbrido, lo cual es más o menos lo que hacemos en papel. Es decir, yo tengo algunas categorías que ya le doy a los participantes, pero les doy la libertad de crear sus propias categorías. Acá voy a hacer un ejemplo cerrado. Entonces solo le podemos poner vegetarianas, creo acá mi categoría y, por ejemplo, pueden poner cualquier cosa, pero en este caso voy a poner con carne. Entonces tengo mis dos categorías, luego creo los mensajes, tengo un mensaje de bienvenida, le puedo cambiar acá las instrucciones, el mensaje de agradecimiento, etc. Entonces voy creando como las instrucciones que le voy a esa persona cuando lo voy a hacer online o cuando voy a estar sentada junto con esa persona viendo cómo está haciendo su car sorting. Tengo acá un cuestionario, es decir, le puedo ir diciendo algunas preguntas que necesito que resuelva mientras lo está haciendo virtualmente. Puedo cambiar la apariencia, puedo subir propias imágenes, cambiarle el color y este programa nos permite reclutar personas directamente. Ahora, el problema a veces es que esos reclutamientos no son necesariamente con pools de personas que estén viviendo en el mismo país, pero me da la oportunidad, eso es súper útil, de mandarlo directamente a mis redes sociales o de obtener un código QR. Entonces, una vez que yo ya hice todo esto y le doy launch, lo que me va a generar una vez que tenga resultados es esto. Acá lo que creamos fueron estas tarjetas, que insisto era un ejemplo de una pizzería, champiñones con elote, margarita, etcétera, ¿no? Todas estas eran las tarjetas que las personas podían acomodar. Y las tenían que acomodar en estas categorías, o en pizza o en vegetarianas. Y tenían la oportunidad de crear sus propias categorías. Ahora, ¿qué es lo que nos arroja de resultados? Tenemos muchísimos diversos análisis en los resultados. Primero me da el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tomaron las personas en promedio? Todas ellas. Se tomaron menos de 2 minutos. ¿De dónde eran los participantes? Bueno, acá tenemos participantes de la Ciudad de México, de Bogotá, de Mérida, de Barcelona, de Ciudad Obregón, de Salamanca en España, etcétera, ¿no? Teníamos gente de muchísimos lugares y nos da el porcentaje. Tuvimos 17 personas que completaron y 10 que abandonaron, y en total 27 personas que participaron, de las cuales el 62% de ellos acomodaron las tarjetas o las tarjetas en 3 grupos distintos. El análisis, bueno, acá puedo ver exactamente cuánto tiempo tardó cada participante, cuántas tarjetas acomodó, cuántas categorías creó. Por ejemplo, aquí es súper interesante que esta persona creó 6 categorías distintas para acomodar sus tarjetas. Y luego por acá, bueno, puedo ver cómo fueron esas tarjetas, si esa persona creó una nueva categoría para cada una. Puedo ver las categorías creadas, por ejemplo, acá alguien creó una categoría de bajo en grasas, una categoría de mariscos, y hubo muchas personas que las acomodaron, pero no nombraron a la categoría. Esto, por ejemplo, se pudo haber evitado, dependiendo de lo que estamos buscando, porque hay una opción para que no permitamos esto, para que si alguien quiere crear una nueva categoría, forzosamente le tienen que poner nombre a esa categoría. Pero también es interesante porque a lo mejor simplemente no se les ocurrió un nombre, pero creyeron que esa era la mejor forma para acomodar. Entonces tengo mucha información. Tenemos el Standardization Grid, que es súper interesante porque nos da como las coincidencias. Por ejemplo, acá 12 de las personas lo pusieron en vegetariano. Entonces, tengo esa posibilidad de ver qué porcentaje de gente le puso en cada categoría, y hacer el análisis de esos resultados pues es súper sencillo. Y al momento de cruzarlos con lo que yo le estuve preguntando a la persona, con lo que me estuvo contando mientras lo hacía, pues tengo muchísima información para realmente crear esa categorización de la mejor manera. Tenemos el Similarity Matrix, que también es súper interesante, y los endogramas de los que les hablaba, ¿no? Que también a veces no son como muy comunes para el análisis, pero una vez que logramos como realmente familiarizarnos con esta información, pues se vuelve realmente una información súper valiosa para el diseño o el rediseño de nuestras páginas. Recuerden, súper importante triangular esa información entre las diferentes metodologías, y le doy la palabra a Vero si tiene algo que contarles, comentarles, solamente decirles muchas gracias, y después Mimi, pues si hay preguntas allá afuera, pues es el momento. Si ya no hablamos nosotros, a ver si tienen dudas ustedes. Sí, este sería el momento, chicas, muchas gracias. Gracias, Mimi. En este momento no tenemos preguntas, pero demos 2 minuticos a ver si aparece alguna. Vale, de verdad, si tienen cualquier
duda, comentario, aunque sea después, pues ahí tienen nuestras redes sociales y con todos los temas que platicamos. Así es. Aquí tenemos una pregunta de Dana Barrera. Dana pregunta, ¿tendrán un cálculo de los costos del software? Perdón, no escuchamos bien, Mimi. ¿Qué pasó? ¿Tendrán un cálculo de los costos del software? De los costos del software. Miren, Sí. los costos de los diferentes softwares los pueden encontrar en la página. De hecho, si se meten a Optimal Workshop, ahí hay opciones y tienen un free trial. Entonces, cualquiera de los softwares que necesiten, hay unos más caros y unos más baratos, pero en las páginas web de cada uno de ellos los pueden encontrar. Y también, pues, obviamente, pues, .lab ahí tiene dentro de los paquetes de metodologías que ofrecemos, pues ahí también está incluido el Courseware y el Twitter. Vale, muchas gracias. Bueno, como siempre, estas sesiones quedan grabadas y se las podemos enviar también luego de que terminemos esta tertulia para que la puedan compartir o de pronto si no les queda algo, no les quedó algo claro, lo puedan volver a mirar. Y bueno, para que sepan que quincenalmente seguiremos teniendo nuestras tertulias.lab. En nuestras redes sociales, tanto de .lab como de Multiplica, pueden ver las actualizaciones y las invitaciones a las próximas sesiones. Y bueno, no sé si tú tienes algo más para decir, Itzel, para que nos despidamos y cerremos la sesión de por hoy. No, pues nada más agradecerle a las personas que se conecten. Vamos a estar compartiendo también esta guía de car sorting y tree testing en la semana. Y pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que nos ayuda a hacer estas tertulias todas las 15 días. Vale, gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao, chicas. Gracias. Bye.